Hola, ¿qué tal? Nuestro grupo integrado por Michelle, Juan Carlos y Edgar Ernesto, bueno, su servidor Manuel, vamos a explicarle acerca de nuestro programa, que es el autómata. En este caso tenemos aquí nuestro autómata, el que usamos. Tenemos dos estados, el Q0 y Q1. El estado Q1 es el estado final. Cuando iniciamos, iniciamos en el Q0, entonces cuando pasamos al estado Q1, nosotros vamos a poder leer un ID o un dígito. Esto nos dice que, el autómata nos dice que es válido, o sea, si nos encontramos al iniciar, en este caso, pues al iniciar porque estamos iniciando la cadena, un carácter que tomamos como ID, perdón, o un número, nos va a tomar como válido y en el Q1 vamos a tener como que es el estado final. Entonces, en este caso, si nos encontramos un solo carácter o un ID, la cadena va a ser válida. Después nos dice que nos vamos a encontrar, vamos a viajar al estado Q0 con un operador. Operador tomamos en cuenta que es un más, un menos, el de multiplicación y el de división. Entonces nos dice que si nos encontramos con un más, bueno, la cadena sigue, ya que aquí en el estado Q0 no podemos terminar, o sea que si nos encontramos esta cadena, la cadena es marcada como no válida. Entonces lo que sigue es volver a leer la cadena inicial, y si encontramos un 1, por ejemplo, ya nos va a marcar la cadena como válida. O en este caso, pues, un ID nos va a marcar la cadena como válida. Bueno, a mí me toca exponer lo que viene siendo el funcionamiento del programa del automata. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es poner la cadena de texto que queremos verificar en la parte del área del texto. Por ejemplo, la siguiente expresión. Y para poder validarla, tenemos que dar clic en el botón validar. Esta imagen nos muestra cómo viene siendo Bueno, aquí tenemos nuestra gramática. Aquí tenemos que puede tener ID o números, nombre num, los símbolos que puede aceptar la gramática, el ID lo que puede contener la gramática. Aquí están los aritméticos. Los operadores aritméticos se utilizan en los siguientes: la suma, símbolo más, se puede utilizar en A más B o ASD más A, o sea que puedes sumarse dos IDs o dos números. Se dice que se sumarán los elementos cuando sean número, y si son cadenas se concatenan. También tenemos lo de la resta. El símbolo es un menos. Tenemos a menos b. Se restarán los datos que se coloquen. multiplicación. Vamos a poner un asterisco para indicar multiplicación. Tenemos 2ID A por B y se multiplican los datos. Aquí tenemos lo que es la división. Tenemos una diagonal para indicar que es una función de división. Tenemos los 2ID. Se dividirán los datos que se coloquen siendo A dividiendo y siendo B división. Aquí tenemos los de agrupación. Los de agrupación, el nombre de paréntesis A, paréntesis C, abierto y los puede cerrar. Y bueno, aquí tenemos nuestra gramática. Tenemos los terminales que son suma, resta, multiplicación, división, paréntesis A, paréntesis C. No, muy bien. Tenemos los no terminales que es E, P, F, E' y E'. El inicial es E. Aquí tenemos las producciones que siempre por E. Tenemos T y E'. Después tenemos E', que puede ser una suma con TE', o una resta con TE', o puede ser así. También tenemos T, que puede ser FT', y aquí tenemos T', que puede ser multiplicación con FT', o división con FT', o así. Y en F tenemos que puede ser un ID, un número o un paréntesis, ya sea abierto o cerrado. A continuación veremos cómo funciona. Bounds. como avance vamos a agregar una gramática es una tabla a nuestro lenguaje. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es agregar en el archivo del punto .flex, que es donde va a leer las gramáticas, o más bien va a leer los tokens que están en el archivo de texto. Pues estas son todas nuestras gramáticas, perdón, nuestros tokens que están declarados. Nosotros nos había mencionado usted que tenemos que declarar, por ejemplo, en este caso una tabla, nos mencionó varias cosas. En este caso vamos a declarar la tabla para que lo pueda leer nuestro lenguaje. La tabla va a contener todo lo que contiene, un encabezado, cuerpo y el pie de página. Y ya pues va a contener las celdas. Entonces, bueno. Con esto ya es la palabra, es igual. Entonces en la tabla contiene filas y contiene columnas. Entonces vamos a declarar las filas.
el nombre que va a tener este error como token. De igual manera declaramos columna, TH. Bueno, ya que tenemos, pues en la parte del flex, ¿va? Esto, ahora vamos a pasar al CUP. A declarar nuestros terminales que vienen siendo table, tr y th. Vamos a declarar los no terminales. Nosotros vamos a poner tabla en español. Nuestro lenguaje contiene, bueno, contiene una parte que es el main, el HTML. Dentro de ese HTML se van a declarar todos los elementos que va a contener. Bueno, todos los elementos que se pueden usar son estos. Son sentencia for, expresión variable, etc. Nosotros vamos a agregar un elemento. Vamos a agregar. La tabla se va a componer por la palabra clave, que es table, la llave, paréntesis que abre, va a contener un ID, que es el nombre que se le va a dar a la tabla. En este caso nosotros le ponemos string, que ya es una palabra, un token, ya que ya está, coma, es otro token que ya está, pico. Nosotros declaramos un no terminal, cuerpo tabla tr, que el encabezado, el cuerpo y el pie de página va a ser el mismo, o sea que vamos a ocupar nada más un no terminal con ese nombre. Esto va a ser pues nuestra gramática de la tabla. Vamos a crear la gramática del cuerpo tabla tr. Va a llevar llave. Y aquí ya no, como va a ser final, ya le voy a poner un string, que es lo que va a contener el texto, que va a contener la columna, bueno, la celda, perdón. Pero bueno, ya aquí nada más son señales de que hay ciertas cosas que se pueden reducir, son warning, pero al final nunca hacemos caso de los warnings, pero no, sí. Yo les sugiero que en la medida de lo posible sí. Es que se traten de eliminar. La mayoría son que nunca se utilizan, o sea, son pero la regla, en el momento que la declaras, se arregla asignándole un espacio en blanco, un vacío, perdón. Sí. Bueno, ya. ¿Vamos a alcanzar a ver cómo utilizas la tabla? No, eso no todavía no. Bueno, aquí vamos a abrir escritorio. Bueno, aquí tenemos un texto de ejemplo. Aquí lo único que vamos a hacer Tenemos la interfaz. Vamos a ver los códigos. Ok. Aquí, bueno, si te fijas, aquí agregó dos. ¿Por qué? Porque estoy corriendo dos cubes. Estoy corriendo el primero que va a ser la semántico, léxico y semántico, porque el léxico no ocupa cube, ¿verdad? Pero el semántico es el primero que corre. Entonces, cuando ya corre el primero, el segundo ya va a poder entrar. O sea que puede que aquí en el segundo ya te marque error, ¿eh? Pero ese error va a ser de
Se podría decir, yo digo que ahí lo llamaríamos como código intermedio quizá, o ya es generación del HTML, de generación del código objeto, porque si te fijas aquí, ese es el que corre, el segundo que corre. Entonces, y es la misma gramática, copias y pegas. Ajá, ese es para generar el código. Si te fijas, acá, por ejemplo, cuando entra a un, no sé, a un console, yo hago que escriba esto, que me lo traduzca, o sea, a un console.log, que viene siendo código de JavaScript. Entonces, en sí, cuando tengo esto, y bueno, el for y esa mamada, le doy aquí a analizar, ya lo analicé. Más que, bueno, toma en cuenta esto y esto está aquí, porque todavía no lo he optimizado esto. Entonces sería, hasta el momento, si te fijas, bueno, obviamente esto no lo va a llevar, pero quiero para darme una idea de dónde termina. Esto sería el equivalente a esto, do create element, el P, ZHTML, clase. Aquí, por ejemplo, yo puedo agregar se me ocurre input. Sí, pues es lo mismo, no cambia mucho. Y en la parte de abajo, creo un input con una clase. O puedo crear, por ejemplo, ponerle, no sé si funciona un corro. Y abajo dentro del input, ya me escribe el texto, que es el chill text. Es cuando le agregas un nuevo texto como hijo a un elemento. ¿Esas etiquetas no llevan comillas? Ajá, no llevan comillas. Es que lo que hay aquí adentro, es directo. O sea, obviamente lo puedo quitar del código, no hay problema. Pero a lo que me refiero es de que todo lo que hay aquí adentro, no importa si tenga comillas, eso nomás, texto se podría decir. Y podemos agregar, de hecho, podemos agregar esta madre más ZHTML. Lo que no he optimizado aquí, sí, es que cuando tengas dos clases, junten junten un solo elemento. No sé si me explico. Si lo hago así, por ejemplo, lo que hace es poner dos clases. Esto es lo que tenía pensado para cuando pones, por ejemplo, un ID. Lo corres, ya te pone ID, ¿sí? Clase, ¿sí? Y así. O sea, te digo, es meterse más, así mejor, así lo dejo. Tenemos el main, function, catch, for, tenemos script, declare, JS, while, create, new, page. Bueno, para el análisis sintáctico lo que viene siendo la estructura de nuestro lenguaje, viene siendo el main, y dentro del main vendrían las estructuras del HTML, del JavaScript y del CSS. Para las gramáticas vendría siendo la sentencia main. Después de la sentencia main vendría la primera sentencia, que es donde irían lo que viene siendo el HTML, el JavaScript y el CSS. Y más o menos esa sería la que viene siendo nuestra estructura principal del programa. Y ahorita le vamos a mostrar lo que viene siendo el funcionamiento del Cuenta con las opciones básicas, como por ejemplo abrir, guardar. Tenemos la opción de mostrar el autómata, compilar y construir. En este caso, bueno, vamos a mostrar un código que tenemos ya transmitido. Bueno, este es nuestro lenguaje. Se va a ver un poco distorsionado porque es un poco pequeña la ventana, pero en teoría, bueno, como es opcional tener un JS, que es el JavaScript, y el CSS, esos son opcionales. En la declaración del HTML podemos crear elementos, igual, no sé, hacer uso de ciclos para poder ir creando elementos dinámicamente. En este caso tenemos, por ejemplo,
creamos aquí un elemento con la etiqueta o el tag H1, que es para títulos. Se suele usar para texto que sean títulos. Le agregué una clase que se llama clase, y le agregué el ID título y también un texto que diga título. Entonces, aquí por ejemplo creo, bueno, este es otro, pero es un H1 también, pero nada más lo puse para que se vea. Bueno, aquí inicia el for. Declaramos el JS, donde estamos diciéndole que al título, al elemento que tenga el ID título, se le va a agregar una clase personal, bueno, más bien la clase personal. Y bueno, aquí dice que está obteniendo el atributo ID del elemento título 2. Y bueno, aquí nada más lo que hace es imprimir una consola de navegador, la palabra entró. Ok, acá declaramos dos clases, que es clase 1, clase y clase 2. Aquí pues bueno, le podemos agregar más, pero por defecto le agregué eso. Y pues en teoría, como no tiene un código en CSS así para darle el orden, o sea, más bien la forma a esos componentes, como van a aparecer tal cual. En el CSS le podemos poner márgenes, le podemos poner alineación, o sea, para que se vayan acomodando los elementos que vayamos creando arriba. Obviamente, conforme a la clase, por ejemplo, si nosotros queremos crear una clase, se la tenemos que poner al elemento que nosotros queremos modificar. Bueno, vamos a correrlo. Si nos dice, pues, bueno, obviamente no tiene ningún error. Vamos a construirlo, pero antes de eso vamos a fijarnos que no tenga la carpeta que va a crear, que es carpeta ejemplo, algo así. Cuando le damos construir, crea ejemplo página. Entonces en ejemplo página crea por defecto JS y CSS y crea el HTML, pues el que estamos declarando ya, index. Entonces si lo abrimos, obviamente pues le agregué colores así nada más para que se vea el cambio, pero igual podemos cambiar por ejemplo el rojo para que se vea. Entonces ponerle no sé, vamos a compilar y entonces va haciendo lo mismo. Y ya se fijan, el título, el botón cambió el color. Entonces, también tiene, bueno, cabe decir que también tiene, está linkeado, o bueno, está enlazado a jQuery y a Bootstrap. Entonces ahí ya lo voy a compilar, ya no tengo un error. A ver, captúrale. ¿Cómo? Ahí ponle el nombre. ¿Sale más? Ok, es el multiline. Sí, o sea, lo que tiene esto es de que lo hicimos muy variable, o sea, que pueda trabajar con todas las etiquetas que hay actualmente, o sea, bueno, que maneje, perdón. Nada más que las etiquetas que manejas son las del lenguaje real. Sí, sí. A ver, regrésate a tu lenguaje. O sea, de ahí, ¿qué es propio de tu lenguaje? Todo menos lo que va entre... por ejemplo, ese .createElement es tu lenguaje. Ajá, o sea... ¿Es tu palabra reservada? Sí. ¿Me la puedes mostrar? De hecho, todo es palabra reservada. Excepto los nombres reales. Los nombres, de los parámetros. ¿Puedes corroborarme los tokens acá en tu tabla? Ajá. De lo que acabas de meter.
está, nada más está un poco. Se creó el elemento, se abre el paréntesis, la abre, cierra paréntesis, puntos, HTML, class. ¿Puedes conectar a bases de datos? No, ¿verdad? No. ¿Qué más? ¿Qué más, Marín? ¿Qué más tienes en tu formulario? De los errores léxicos, sintácticos, semánticos. Por ejemplo, ahí tu elemento de que donde creas la etiqueta maestro, quítale una T o a tu palabra child text y compila. ¿Pero qué error? ¿Qué dice? Sintáctico, semántico, ¿qué dice? Sintáctico, línea 4. Ok, quítale una comilla donde dice maestro. Unas comillas, ajá, dale. Ahí como está tomando desde donde se abre una comilla, está tomando todo el texto, por eso marca varias. Okay. Pon una arroba acá antes del JS, abajo. Aquí. Ajá, pon una arroba antes de. Compila. ¿Por qué te dice sintáctico? Digo, puede ser lógico que está esperando en el orden cierto acomodo, pero aparte de eso, ¿por qué no te comenta ahí que hay un error léxico? O provócame un error léxico. ¿Alguien tiene alguna idea para provocar un error? ¿Alguien quiere provocar un error? Ok, sí. O sea, sí lo marca como error, pero, Sí, pero no agregamos el... ¿A por qué es sintáctico? O sea, si te pasaría que dijeras sintáctico, No. pues...